Un cordial saludo para ustedes. En la última charla les conté cómo fue la historia individual de Hidroestudios y de Mejía Villegas y cómo al final de los 90 y a principios de los 2000 fueron adquiridas por el grupo Helm con la intención de crear una compañía especializada y fuerte en EPCs de generación térmica con base en máquinas reciprocantes Caterpillar, porque el grupo era el representante de Caterpillar y tenía esa misión de hacer proyectos de generación con base en este tipo de máquinas. La persona encargada de adquirir las dos compañías y de formarlas como una compañía EPCista en proyectos de generación térmica, pues se concentró en eso y dejó a un lado y menospreció, entre comillas, las líneas de negocio tradicionales que tenían las dos compañías, que era la ingeniería de consulta. Y su estrategia consistió en vincular una serie de ingenieros muy expertos en el tema de los EPCs que venían de diferentes compañías nacionales e internacionales, y así lo hizo, y se pretendió crear una compañía desde cero a llevarla a 100% grandes ligas de proyectos de generación térmica en muy poco tiempo. Se inició entonces la construcción de varios proyectos, algunos simples, algunos más complejos, hasta que por esta razón de llevar una compañía de 0 a 100 en tan poco tiempo, pues la falta de experiencia y de trabajo en equipo llevó a que se fracasaran algunos proyectos, especialmente en un proyecto muy grande, 100 megavatios en República Dominicana, que durante el 2002 tuvo grandes problemas económicos. Y al 2003, a principios de 2003, prácticamente llevó a la quiebra a HMB. Fue un fracaso completo ese inicio, por lo menos con el tema de los grandes proyectos EPC térmicos, porque se fracasó en la ejecución con grandes pérdidas. Entonces llegó febrero de 2003, con la compañía prácticamente quebrada, y con el lío pues, para el inversionista y para el dueño, ¿qué hacer con esta compañía? ¿La liquidaba o le inyectaba capital y seguía adelante? El inversionista, afortunadamente, es una persona que tenía un perfil de largo plazo y de paciencia con todas sus empresas. Entonces, aquí no fue el caso diferente, pero sí no sabía qué hacer realmente, no sabía qué hacer. Entonces, en febrero de 2003 fuimos citados todos los directivos. Yo estaba en otras funciones en los Estados Unidos, como les comenté, pero me vinculé a las discusiones de qué hacer con HMB en ese momento. Entonces, o se liquidaba o se transformaba o qué hacer. De un par de días de muchas discusiones y con una incertidumbre bárbara, porque pues siempre estaba la posibilidad de la liquidación y que nos quedáramos todos sin trabajo, pues de un momento a otro, y todo el personal que había sin trabajo, pues. Una noche, entre conferencias, entre reuniones, se me ocurrió en el desvelo la idea de proponer volver a HMB a sus orígenes, o sea, a la ingeniería de consulta, volver a una compañía fuerte en ingeniería y dejar a un lado los EPCs de transmisión para que los ejecutara la compañía que el inversionista había creado para la venta de energía y para el cual HMB le hacía los proyectos. Entonces, esos EPCs que los ejecutara esa compañía que en ese momento se llamaba Energy Internacional, hoy se llama SoEnergy, y que ellos hicieran la consecución de la oportunidad, hacer la oferta de venta de energía, la oferta de la construcción de la planta y todo el paquete completo lo desarrollará Energy Internacional, y nosotros simplemente les hacíamos la ingeniería para que ellos pudieran construir las plantas. Durante el par de años que se hicieron plantas térmicas, se hicieron también algunos EPCs de transmisión, y la oficina de Medellín, que se encargó de hacerlos, pues de alguna forma empezó a aprender que era un proyecto de EPC de una subestación y una línea de transmisión. Entonces, en mi propuesta planteé también que
esa actividad de los EPCs de transmisión, de líneas de subestaciones, se mantuviera en HMB. Entonces, en conclusión, propuse que una HMB firme en ingeniería de consulta, retomar el camino que tenía antes, tanto Hidroestudios Mejía Villegas, y por otro lado otra línea de negocios de los EPCs de líneas y subestaciones, y dejar la construcción de las plantas de generación térmica de Caterpillar en Energy International. Al otro día pues propuse eso y fue aceptada afortunadamente, salvamos a HMB, se creó ENINCO, que era Energy International Colombia, que fue la empresa encargada de la construcción de las plantas térmicas, y nosotros pues les hacíamos los diseños para que la hicieran. Entonces, obviamente el dueño me dijo, bueno, usted es la idea, entonces siga usted manejando la compañía, y ahí, a pesar de que todavía era de alguna forma gerente de Mejía Villegas, llegué a ser el presidente de HMB, porque la fusión entre Hidroestudios y Mejía Villegas se demoró unos años, porque legalmente hay que hacer muchos trámites. Entonces las dos compañías legalmente existieron por un tiempo, aunque funcionalmente era una sola. Entonces así empecé pues con esa responsabilidad de salvar a HMB y encaminarla otra vez por un rumbo que diera utilidades y que creciera y que fuera un activo importante para el inversionista, y así responderle a la confianza que nos había dado. Entonces la tarea que tuvimos todos era volver a HMB grande en ingeniería, así empezamos. Desafortunadamente el grupo de Hidroestudios estaba desmantelado en buena forma, porque en ese afán de hacer EPCs pues se descuidó toda la parte de consultoría, inclusive mucho del personal de consultoría pues salió de Hidroestudios. Mejía Villegas, afortunadamente, tampoco poco tiempo que pasó desde que fue adquirida hasta que pasó este catástrofe, pues permaneció casi intacta. Entonces, cuando yo tuve que regresar de Estados Unidos y tomé las riendas de HMB, pues me basé en lo que tenía Hidroestudios, que eran personas como Carlos Noguera, Oscar Jiménez, Olga Lucía Devia y algunos otros que manejaban proyectos, más todo el staff directivo de Mejía Villegas aquí en Medellín, que en ese momento pues gente muy conocida por todos ustedes, como Guillermo López, Rafael Patiño, como Lina María Arango, Edwin Siger, Luis Fernando Penagos, Elquino Ospina, Luis Augusto de Grave, etcétera, un poco de personas que habían permanecido en Mejía Villegas por muchos años, y con base en esta nueva estructura, basada en la estructura administrativa de Mejía Villegas, con el apoyo de las personas de Bogotá, empezamos esta labor, y así pudimos empezar a ganar comercialmente otra vez todos los clientes de la ingeniería de consulta, y empezamos a crecer en la ingeniería de consulta con las líneas de negocios tradicionales tanto de Medellín y Bogotá. Inclusive creamos otra línea de negocios que era el petróleo y gas en Bogotá, que por el creciente aumento de la producción petrolera en Colombia, entonces se vio la necesidad y la oportunidad de crear esta línea de negocios, que a su vez esa misma línea pues le prestaba a Energy International y a ENINCO todos los servicios de diseño de plantas térmicas, porque de alguna forma pues están relacionadas. Y así pues empezó un rumbo de crecimiento en ingeniería bastante importante de la compañía. Al mismo tiempo teníamos la otra línea de negocios, que eran los proyectos de transmisión, que conforman pues, líneas de subestaciones. Empezamos a hacer proyectos pequeños, no era fácil porque no teníamos credenciales, nadie nos conocía como EPCistas de líneas de transmisión o subestaciones, nos conocían mucho por ese tema en ingeniería, pero no como EPCistas, como constructores. Entonces, poco a poco fuimos creando pues una experiencia y unas credenciales, y empezamos a hacer proyectos pequeños. Algunos proyectos que hicimos, recuerdo, pues fueron en áreas de zona de conflicto, de guerra, en la guerra que había en Colombia. Recuerdo un proyecto que hicimos en el departamento del Chocó, que todos los equipos transformadores y los equipos de las subestaciones tuvieron que ser escoltados por el ejército con tanquetas e inclusive helicópteros para poder entrar en la zona donde iban a estar. Pero así poco a poco logramos ir cogiendo experiencia y salimos a hacer proyectos fuera de Colombia.
Hicimos proyectos en México, fue uno de los primeros proyectos de transmisión que hicimos. Hicimos proyectos en Perú, hicimos muchos proyectos y muy buenos y de mucho tamaño en Trinidad y Tobago durante un periodo, por ahí del 2006 casi al 2010. Creo que ahí fue uno de los proyectos más grandes de transmisión que hemos hecho para Petrotrim en Trinidad y Tobago, que es la petrolera de allá, que costaba $35 millones, que es unos proyectos más grandes que hemos hecho hasta el momento. Así fuimos creciendo, hicimos varios proyectos en Perú, hicimos un proyecto en Brasil y nos fuimos para Chile a hacer proyectos de transmisión también. Los primeros proyectos que hicimos en Chile, desde aquí, desde Colombia, pues no fueron buenos, y lo hicimos muy bien hechos, cumplimos de muy buena calidad, pero el resultado económico no fue bueno. Porque no conocíamos las condiciones del país y cómo se trabaja allá, que es bastante distinto. Uno puede en Latinoamérica extrapolar cómo hace las cosas en Colombia hacia otros países porque es completamente distinto, Hablamos español, pero el resto somos idiosincrasias, culturas bastante diferentes, pero finalmente, a pesar de los problemas, decidimos permanecer en Chile haciendo este tipo de proyectos. Entonces así fortalecimos nuestras dos líneas principales del negocio, la ingeniería de consulta, que era como el core, el conocimiento con lo cual se hacían otras cosas, y los EPCs, que donde fuimos creciendo ya acá prácticamente en toda Latinoamérica. Pero no nos quedamos así, sabíamos que debíamos buscar nuevas líneas de negocio, nuevos mercados, crecer y producir más. Entonces hicimos una estrategia muy importante de crecimiento que se las cuento en la próxima charla. Muchas gracias.